En este video trataremos sobre el sacramento del bautismo de agua, el bautismo de deseo y el bautismo de sangre, probados a partir de las enseñanzas papales del Concilio de Trento, del Magisterio de la Iglesia de Denzinger, el Código de Derecho Canónico de 1917, el Catecismo Mayor prescrito por San Pío X, el Catecismo de San Pío V, el Catecismo de la Doctrina Cristiana del Padre Gaspar Astete de 1845, la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, el Martirologio Romano y en general por los padres, doctores, teólogos y santos de la Iglesia. Por varios años yo, Carlos Alberto Restrepo Pérez, venía estando de acuerdo con las enseñanzas del Monasterio de la Sagrada Familia, vaticanocatólico.com, quienes niegan el bautismo de deseo y de sangre, pero investigando en los libros del Magisterio de la Iglesia, con el hermano en la fe católica, Juan Ramírez Giraldo, encontramos que tanto el bautismo de deseo como el bautismo de sangre, aunque no son sacramentos, son enseñanzas de la doctrina infalible de la Iglesia Católica, como veremos. Traeremos en este video muchas citas para mostrarles este magisterio ininterrumpido sobre la validez del bautismo de deseo y de sangre en los adultos, solo dentro de la verdadera Iglesia Católica, cuya opinión contraria es herética. Para un mejor entendimiento del tema, partiremos el video en varias partes o temas. Insistimos en esta nota aclaratoria. Este bautismo de deseo y de sangre solo es posible dentro de la verdadera Iglesia Católica, Apostólica y Romana hasta su santidad Pío XII, como en el caso de los catecúmenos de la Iglesia primitiva. Primer tema: Diccionario de la Sagrada Biblia, versión directa de los textos primitivos, por Monseñor Dr. Juan Straubinger. Nueva edición publicada con la aprobación, es decir, el imprimatur de el Dr. Miguel Darío Miranda, arzobispo primado de México, del 24 de julio de 1956. Veamos qué dice. Necesidad del bautismo. Según la voluntad de Cristo, ninguno puede salvarse sin el sacramento del bautismo, como dice San Juan 3:5. Para los adultos que inculpablemente no hayan sido bautizados, hay otros dos tipos de bautismo que pueden suplir algunos de los efectos de este sacramento. En resumen, las tres clases de bautismo son: primero, bautismo de agua, que es el único que es sacramento; segundo, bautismo de deseo; y tercero, bautismo de sangre, como veremos. El bautismo de deseo es un acto perfecto de amor de Dios hecho por uno que no ha sido aún bautizado, estando dentro de la verdadera Iglesia Católica, como en el caso de los catecúmenos. Este acto incluye dolor perfecto por todos los pecados cometidos y la intención de hacer todo lo que Dios quiere, incluyendo por lo menos implícitamente el recibir el sacramento del bautismo. Por este acto, el pecado original y todos los pecados graves actuales se borran y la gracia santificante se infunde en el alma. Sin embargo, el carácter sacramental no se recibe y la persona no es miembro de la iglesia militante, ni tiene derecho a recibir los otros sacramentos. El bautismo de sangre es el acto de martirio de una persona no bautizada, que acepta voluntariamente la muerte por la fe en Cristo o en sus enseñanzas. El martirio no solamente quita el pecado original y los pecados actuales, si el pecador tiene contrición perfecta o imperfecta de ellos, sino que también quita toda la pena temporal debida por el pecado. Sin embargo, el bautismo de sangre no es sacramento. Segundo tema: dogma: fuera de la Iglesia Católica no hay salvación.
Este dogma es sostenido por el magisterio de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, el cual por supuesto no trataremos en este video, pero que nos muestra que, como dice Efesios 4:4-7, uno es el cuerpo y uno es el espíritu, y así también una la esperanza de la vocación a que habéis sido llamados, uno el Señor, una la fe, uno el bautismo, uno el Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo, en todo y en todos. A partir de este texto bíblico podemos comprender lo siguiente. Uno solo es el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia Católica, donde la cabeza es Cristo. Primera de Corintios 12:13. Uno solo es el Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad. Una sola es la esperanza católica a la cual hemos sido llamados. Uno solo es el Señor Jesucristo, segunda persona de la Santísima Trinidad. Una sola es la verdadera fe católica, fuera de la cual no hay salvación. Uno solo es el Dios y Padre de todos, Yahvé, primera persona de la Santísima Trinidad. Y uno solo es el sacramento del bautismo de agua de la Iglesia Católica, 1 Corintios 12:13. Es decir, que el bautismo solo es válido dentro de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y por lo tanto el bautismo de deseo y el bautismo de sangre solo se pueden aplicar dentro de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, como estamos observando. Aunque no hay más que un sacramento del bautismo, hay dos tipos más que llaman también bautismo, aunque no son sacramentos, y no tienen todos los efectos que el sacramento confiere. Por lo tanto, el bautismo de deseo y el bautismo de sangre solo aplican dentro de la Iglesia Católica, como en el caso de los catecúmenos que mueren antes de ser bautizados. Pues, ¿qué tengo yo que juzgar a los de afuera? No es a los de adentro a quienes habéis de juzgar. A los que son de afuera los juzgará Dios. Quitad al malvado de en medio de vosotros. 1 Corintios 5:12-13. En otras palabras, el tema que estamos trabajando no tiene que ver con las otras iglesias paganas. Tercer tema, sacramento del bautismo de agua. En esta parte del video mostraremos los textos citados por los hermanos Dimon sobre el bautismo de agua, que por supuesto son enseñanzas del magisterio de la Iglesia, pero que, como veremos, no contradicen el bautismo de deseo y de sangre para los adultos, como en el caso de los catecúmenos de la Iglesia primitiva. Papa Eugenio IV, Concilio de Florencia, Exsultate Deo, del 22 de noviembre de 1439, es cátedra. Denzinger, página 443. El primer lugar entre los sacramentos lo ocupa el santo bautismo, que es la puerta de la vida espiritual, pues por él nos hacemos miembros de Cristo y del cuerpo de la Iglesia. Y habiendo por el primer hombre entrado la muerte en todos, como dice San Juan 3:5, si no renacemos por el agua y el Espíritu, como dice la verdad, no podemos entrar en el reino de los cielos. Papa Pablo III, Concilio de Trento, Canon 2, sobre el sacramento del bautismo, sesión 7, de 1547, es cátedra. Si alguno dijere que el agua verdadera y natural no es necesario en el bautismo, y por tanto desviar a una especie de metáfora las palabras de nuestro Señor Jesucristo, quien no renaciere del agua y del Espíritu Santo, como dice San Juan 3:5, sea anatema. Papa Pablo III, Canon 5, sobre el sacramento del bautismo, sesión 7 de 1547, es cátedra. Si alguno dijere que el bautismo, el sacramento, es libre, es decir, no es necesario para la salvación,
como dice San Juan 3:5, sea anatema. Papa Paulo III, Concilio de Trento, del pecado original, sección 5. Por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, para que en ellos, por la regeneración, se limpie lo que por generación contrajeron. Porque si uno no renaciere del agua y del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. Papa Inocencio III, Cuarto Concilio de Letrán, Constitución Primera, de 1215, es cátedra. En cambio, el sacramento del bautismo, que se consagra en el agua por la invocación de Dios y de la indivisa Trinidad, es decir, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, aprovecha para la salvación tanto a los niños como a los adultos, fuere quien quiera el que lo confiere, debidamente en la forma de la Iglesia. Papa Benedicto XIV, Nuper and Nos, 16 de marzo de 1743. Profesión de fe, es cátedra. Igualmente profeso que el bautismo es necesario para la salvación y por ende, si hay inminente peligro de muerte, debe convertirse inmediatamente sin dilación alguna. Papa Pío XI, Cuas Primas, 11 de diciembre de 1925. Tal se nos propone ciertamente en los evangelios que para entrar en este reino los hombres han de prepararse haciendo penitencia, y no pueden de hecho entrar si no es por la fe y el bautismo, sacramento este que si bien es un rito externo, significa y produce sin embargo la regeneración interior. Cuarto tema, prefiguración del bautismo en el Antiguo Testamento. Cuestiones. Los santos del Antiguo Testamento no recibieron el bautismo. El mismísimo San Juan Bautista no fue bautizado por el agua. Y la Santísima Virgen María, Madre de Dios, no recibió el bautismo. Los patriarcas, los profetas y los santos inocentes y varios mártires gozan de la felicidad eterna y ninguno fue bautizado con el agua. Respuesta. No lo recibieron, pero hubo prefiguraciones del bautismo en el Antiguo Testamento. San Juan Damasceno habla de cosas que son figuras del bautismo, como el diluvio, que fue signo de nuestro bautismo en lo que se refiere a la salvación de los fieles en la iglesia, como se dice en la carta primera de San Pedro, capítulo 3, versículos 20 al 21. Que una vez fueron rebeldes cuando los esperaba la longanimidad de Dios en los días de Noé, mientras se construía el arca en la cual algunos pocos, a saber, 8 personas, fueron salvados a través del agua, cuyo antitipo el bautismo, que consiste no en la eliminación de la inmundicia de la carne, sino en la demanda a Dios de una buena conciencia. Os salvará ahora también a vosotros por la resurrección de Jesucristo. Habla también del paso del Mar Rojo, que significa nuestro bautismo, por la liberación de la servidumbre del pecado, por lo que el apóstol dice en 1 Corintios 10, 1 al 4. No quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres estuvieron todos debajo de la nube, y todos pasaron por el mar, y todos en orden a Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo manjar espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, puesto que bebían de una piedra espiritual que les iba siguiendo, y la piedra era Cristo. Habla igualmente de las diversas abluciones que se hacían en la antigua ley y que prefiguraban nuestro bautismo, por lo que tiene de purificación de los pecados. Y habla también del bautismo de San Juan, que fue una preparación para nuestro bautismo.
El bautismo ha sucedido entonces a la circuncisión. Veamos qué dice el Magisterio de la Iglesia de Datzinger, 780-781, Carta Maiores Ecclesiae Causas, al arzobispo Humberto de Arles, hacia fines de 1201. El efecto del bautismo, principalmente el carácter impreso por él, página 344. Afirman en efecto que el bautismo se confiere a los niños pequeños. Respondemos que el bautismo ha sucedido a la circuncisión. De ahí que así como el alma del circunciso no era borrada del pueblo, compárese con Génesis 17:14, así el que hubiere renacido del agua y del Espíritu Santo obtendrá la entrada al reino de los cielos, como dice San Juan 3:5. Aunque por el misterio de la circuncisión se perdonaba el pecado original y se evitaba el peligro de la condenación, no se llegaba, sin embargo, al reino de los cielos, que hasta la muerte de Cristo estaba cerrado para todos. Mas por el sacramento del bautismo, rubricado por la sangre de Cristo, se perdona la culpa y se llega también al reino de los cielos, cuya puerta abrió misericordiosamente a todos los fieles la sangre de Cristo. Primera carta de San Pedro 3:19. Catecismo del Concilio de Trento. El bautismo hecho obligatorio después de la resurrección de Cristo, página 171. Porque están conformes los sagrados escritores, que después de la resurrección del Señor, cuando manda a los apóstoles, id, instruid a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Desde entonces todos los hombres que habían de conseguir la salvación eterna comenzaron a estar obligados a la ley del bautismo. Quinto tema: el bautismo de deseo, llamado también de penitencia o de viento, o acto de contrición o caridad. Y el bautismo de sangre, llamado también de martirio. Probados a partir de las enseñanzas papales, del Concilio de Trento, del Código de Derecho Canónico de 1917, del Catecismo Mayor de San Pío V, del Catecismo Mayor de San Pío X, del Catecismo de la Doctrina Cristiana, del Padre Gaspar Astete, de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, del Martirologio Romano, de los padres, doctores y teólogos de la Iglesia. Concilio de Trento, Papa Paulo III, los sacramentos, sesión 7, celebrada el día 3 de marzo de 1517, decreto sobre los sacramentos, canon cuarto. Si alguno dijere que los sacramentos de la nueva ley no son necesarios para la salvación, sino superfluos para salvarse, y aun cuando no todos sean necesarios a cada particular, asimismo dijere que los hombres, sin ellos, o sin el deseo de ellos, alcanzan de Dios por la sola fe la gracia de la justificación, sea excomulgado. Concilio de Trento, Papa Paulo III, año 1520-1583, sesión sexta, del 13 de enero de 1547, decreto sobre la justificación, capítulo cuarto. En esas palabras se describe la justificación del pecador, de suerte que es tránsito de aquel estado en que el hombre nace hijo del primer Adán, al estado de gracia y adopción de los hijos de Dios por el segundo Adán, Jesucristo nuestro Salvador. Y esta traslación no se puede lograr después de promulgado el Evangelio sin el bautismo o sin el deseo de él, según está escrito en San Juan 3:5,
El que no naciere de agua y del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios. Código de Derecho Canónico de 1917, libro tercero, título primero del bautismo, introducción, naturaleza del bautismo, 553-1, necesidad. El bautismo, que nos hace hijos de Dios y de la Iglesia, es la puerta y el fundamento de los demás sacramentos. Nadie puede salvarse sin haberlo recibido en realidad, o a lo menos en deseo, por un acto de caridad o de contrición perfecta. Página 470. Código de Derecho Canónico de 1917, libro tercero, capítulo 2, del sujeto del bautismo. Bautismo de los adultos, 558-1. Adultos no moribundos, página 476. Numeral B. La intención de recibir el bautismo puede ser actual o virtual, es decir, perseverante en el ánimo después de haber sido actual, o habitual, ya sea explícita, ya sea también implícita, es decir, contenida en la voluntad expresa de abrazar el cristianismo o en el deseo de hacer lo que ha de hacer los cristianos para salvarse. Numeral 559-2. Adultos en peligro de muerte. Página 478, numeral A. Si el adulto que desea el bautismo y manifiesta el deseo está en peligro de muerte, hay que esforzarse en instruirle con diligencia en los principales misterios de la fe. Numeral B. Si esta instrucción es imposible, basta, para poder conferir el bautismo, que el adulto manifieste de alguna manera su asentimiento a estos misterios y que prometa de verdad observar los preceptos de la religión cristiana. Código de Derecho Canónico de 1917, capítulo 3, canon 1239 al 1241. De aquellos a quienes hay que conceder o negar la sepultura eclesiástica, página 774. Numeral 831-1. Concesión de la sepultura eclesiástica. Los catecúmenos que sin culpa por su parte mueren sin recibir el bautismo deben ser tratados como si fuesen bautizados. Catecismo Mayor prescrito por San Pío X, del 15 de julio de 1905, edición de 1973, parte cuarta, de los sacramentos, capítulo segundo, del bautismo. Cuarta, necesidad del bautismo y obligaciones de los bautizados. Numeral 567. Pregunta: ¿es necesario el bautismo para salvarse? Respuesta: el bautismo es absolutamente necesario para salvarse, habiendo dicho expresamente el Señor: el que no renaciere en el agua y en el Espíritu Santo no podrá entrar en el reino de los cielos. San Juan 3, 5 al 7. Numeral 568. Pregunta: ¿puede suplirse de alguna manera la falta del bautismo? Respuesta: la falta del bautismo puede suplirse con el martirio, que se llama bautismo de sangre, o con un acto de perfecto amor de Dios o de contrición que vaya junto con el deseo, al menos implícito, del bautismo, y este se llama bautismo de deseo. Veamos qué dice el Catecismo de San Pío V. Segunda parte, sacramento del bautismo. Necesidad del bautismo. Numeral 36 y numeral A. Se les difiere el bautismo algún tiempo por los motivos siguientes. Mucho cuidado.
porque no existe en ellos el peligro que amenaza ciertamente a los niños, ya que el deseo de recibir el bautismo y el arrepentimiento les basta para alcanzar la justificación si en algún caso repentino les impide recibir el bautismo de agua. Porque así la Iglesia se asegura de las buenas disposiciones del que pide el bautismo, a fin de que nadie se acerque a él por simulación, para instruirse con más perfección en los preceptos de la fe que deben de profesar y en las costumbres de la vida cristiana, y para dar al sacramento mayor culto religioso. Ahora miremos lo que dice el Catecismo de la Doctrina Cristiana del Padre Gaspar Astete, de 1845, cuarta parte, en que se declaran los sacramentos que se han de recibir, numeral 378, página 272 a la 273. Los 5 primeros sacramentos son de necesidad, de hecho o de voluntad, es decir, que es necesario recibirlos real y efectivamente, si se puede, y si no, tener el deseo de recibirlos. Continuando con el Catecismo de la Doctrina Cristiana del Padre Gaspar Astete de 1845, cuarta parte, sobre el bautismo, del bautismo numeral 386, página de la 279 a la 280, dice: aunque no hay sino un solo bautismo, como enseña San Pablo a los fieles de Éfeso, Efesios 4:5, y confiesa la Iglesia el credo de la misa, sin embargo, llaman también bautismo al acto de contrición o caridad, hecho con el deseo de recibir el bautismo, y al martirio padecido por Jesucristo antes de recibir el bautismo, no porque sean sacramentos, sino porque suplen el del bautismo de agua, cuando éste no puede recibirse, y hacen sus veces en cuanto al principal efecto, que es dar la gracia y perdonar los pecados. Al primero llaman bautismo de deseo, y con él han sido bautizados muchos fervorosos catecúmenos, particularmente en los principios de la Iglesia. Y en el segundo, bautismo de sangre, y también en este han sido bautizados muchos párvulos y adultos que venera la Iglesia como mártires. Hacemos una aclaración en esta parte. Estamos hablando de los catecúmenos de la Iglesia primitiva. No estamos hablando de los catecúmenos de la falsa iglesia modernista de Francisco, es decir, los catecúmenos de Kiko Argüello. Eso es una secta modernista de la cual no estamos hablando en este tema. Son herejes. Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, parte 3, cuestión 66, artículo 11. ¿Es adecuada la distinción entre bautismo de agua, de sangre y de deseo? En cambio, la glosa 56, comentando las palabras de Hebreos 6:2, la instrucción sobre los bautismos dice, utiliza el plural porque hay un bautismo de agua, de penitencia, deseo y de sangre. Solución. Hay que decir, como ya se ha dicho anteriormente, el bautismo de agua recibe su eficacia de la pasión de Cristo. Uno queda configurado por el bautismo y del Espíritu Santo como la causa primera. Y aunque el efecto dependa de la causa primera, ésta sin embargo sobrepasa el efecto y no depende de él. Y por eso, sin recibir el bautismo de agua, alguien puede recibir el efecto sacramental
de la pasión de Cristo, configurándose a ella mediante el sufrimiento por Cristo, es decir, bautismo de sangre, por lo que dice en Apocalipsis 7:14. Estos son los que vienen de la gran tribulación, y han lavado sus túnicas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Por la misma razón, uno puede conseguir el efecto del bautismo por virtud del Espíritu Santo, no solo sin el bautismo de agua, sino también sin el bautismo de sangre, por cuanto su corazón es movido por el Espíritu Santo a creer en Dios, a amarle y a arrepentirse de sus pecados, por lo que también se llama bautismo de penitencia. De él se dice en Isaías 4:4, cuando el Señor haya lavado la inmundicia de la hija de Sión, y haya limpiado la sangre de Jerusalén del interior de ella con espíritu de justicia y ardor. Así pues, a cualquiera de estas dos modalidades de bautismo se le llama bautismo, por hacer las veces de bautismo. Por lo que dice San Agustín en Cuarta, de único baptismo por bulorum 57, que el martirio hace en ocasiones las veces de bautismo. Lo argumenta con fuerza San Cipriano de aquel ladrón no bautizado a quien se le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y yo, considerando esto bien, llego a la conclusión de que no solo el sufrimiento por el nombre de Cristo puede suplir la falta de bautismo, sino también la fe y la conversión de corazón, si por falta de tiempo no se puede celebrar el sacramento del bautismo. Objeciones. Objeción primera. El apóstol dice en Efesios 4:5, una sola fe, un solo bautismo. Pero no hay más que una sola fe, luego no deben de haber tres bautismos. Respuesta. Los otros dos bautismos quedan incluidos en el bautismo de agua, que recibe su eficacia de la pasión de Cristo y del Espíritu Santo. Luego, por esto no se destruye la unidad del bautismo. Objeción segunda. Aún más. El bautismo es un sacramento, como se ha dicho más arriba, pero solo el bautismo de agua es sacramento. Luego no deben de admitirse los otros dos bautismos. Respuesta. Como ya se dijo más arriba, el sacramento pertenece a la categoría de los signos, pero los otros dos convienen con el bautismo de agua, no porque no sean signos, sino en el efecto del bautismo, y por eso no son sacramentos. Objeción 3. Y también San Juan Damasceno en su cuarto libro 55 enumera otras muchas especies de bautismo. Luego no deben admitirse solamente tres. Respuesta. San Juan Damasceno habla de cosas que son figuras del bautismo, como el diluvio, que fue signo de nuestro bautismo en lo que se refiere a la salvación de los fieles en la iglesia. Pues entonces unos pocos fueron salvados en el arca, como se dice en la primera carta de San Pedro 3:20. Habla también del paso del Mar Rojo, que significa nuestro bautismo, por la liberación de la servidumbre del pecado, por lo que el apóstol dice en 1 Corintios 10:20, que todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Habla igualmente de las diversas abluciones que se hacían en la antigua ley, y que prefiguraban nuestro bautismo, por lo que tiene de purificación de los pecados. Y habla también del bautismo de San Juan, que fue una preparación para nuestro bautismo. Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, parte 3, cuestión 66, artículo 12. ¿Es el bautismo de sangre el más importante de los tres bautismos? Objeción 1. El bautismo de agua imprime carácter, lo cual no hace el bautismo de sangre. Luego el bautismo de sangre no es más importante que el de agua. Respuesta. El carácter es red ex sacramentum,
Pero no hemos dicho que el bautismo de sangre sea más importante como sacramento, sino por el efecto del sacramento. Objeción 2. Aún más, el bautismo de sangre es ineficaz sin el bautismo de deseo, que se obtiene por la caridad, pues se dice en 1 Corintios 13:3, si entregase mi cuerpo a las llamas y no tengo caridad, nada me aprovecha. Pero el bautismo de deseo vale sin el bautismo de sangre, pues no solamente los mártires se salvan. Luego el bautismo de sangre no es más importante. Respuesta. La efusión de sangre no tiene el sentido del bautismo si no va acompañada de la caridad, por lo que queda claro que el bautismo de sangre incluye el bautismo de deseo, y no al contrario, y esto demuestra que es superior. Objeción 3. Y también, como el bautismo de agua recibe su eficacia de la pasión de Cristo, a la cual corresponde, según lo dicho en el artículo 11, el bautismo de sangre, así la pasión de Cristo recibe su eficacia del Espíritu Santo, según se dice en Hebreos 9:14. La sangre de Cristo, quien a través del Espíritu Santo se ofreció a sí mismo por nosotros, purificará nuestra conciencia de las obras muertas. Luego el bautismo de deseo es más importante que el bautismo de sangre. Luego el bautismo de sangre no es el más importante. Respuesta. Como se acaba de decir, el bautismo de sangre es superior, no solo por su semejanza con la pasión de Cristo, sino también por el influjo del Espíritu Santo. En cambio, dice San Agustín, ad fortunatum, comparando los bautismos entre sí, el bautizado confiesa su fe ante el sacerdote, el mártir ante el perseguidor, aquel después de su confesión es rociado con agua, este con sangre, el primero por la imposición de manos del pontífice recibe el Espíritu Santo, el segundo queda convertido en templo del Espíritu Santo. Solución. Hay que decir, como acabamos de decir en el artículo 11, el derramamiento de la sangre por Cristo y la acción interior del Espíritu Santo, es decir, el deseo, se llaman bautismos en cuanto a que producen el efecto del bautismo de agua. Ahora bien, el bautismo de agua recibe su eficacia de la pasión de Cristo y del Espíritu Santo, como se ha dicho. Cierto que estas dos causas actúan en cualquiera de los tres bautismos, pero de modo más excelente en el bautismo de sangre, porque la pasión de Cristo actúa en el bautismo de agua por una representación figurativa, en el bautismo de deseo o penitencia por un efecto ardiente, pero en el bautismo de sangre actúa por una imitación de la misma realidad. De modo semejante, también la virtud del Espíritu Santo actúa en el bautismo de agua, por una virtud latente, en el bautismo de penitencia o de deseo, por una conmoción de corazón, pero en el bautismo de sangre por un intensísimo impulso de amor y afecto, según las palabras de San Juan 15:13, nadie tiene más amor que el que da la vida por sus amigos. Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, artículo 2, parte 3, cuestión 68, páginas 584 y 585. Objeciones por las que parece que sin el bautismo nadie se puede salvar. Veamos. Objeción 1. El Señor dice en San Juan 3:5, quien no renazca del agua y del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios. Pero solo se salvan los que entran en el reino de Dios. Luego nadie puede salvarse sin el bautismo, con el que uno es regenerado por el agua y el Espíritu Santo. Respuesta. En Primera de Reyes 16:7 se lee, los hombres miran las apariencias, pero Dios penetra el corazón. Ahora bien, quien desea ser regenerado por el agua y el Espíritu Santo en el bautismo,
está ya regenerado en el corazón, aunque no lo esté en el cuerpo. Y en este sentido dice el apóstol en Romanos 2:29, que la verdadera circuncisión, la del corazón, es según el Espíritu y no según la letra, cuya alabanza viene no de los hombres, sino de Dios. Objeción 2. Aún más. En el libro de Ecclesiastes Dogmatibus se dice: creemos que ningún catecúmeno ha conseguido la vida eterna, aunque haya muerto en estado de buenas obras. Excepción hecha del martirio, donde llegan a plenitud todos los sacramentales del bautismo. Estos deberían ser los catecúmenos de buenas costumbres, los cuales parecen tener la fe que obra por la caridad. Gálatas 5:6. Luego parece que sin el bautismo nadie se puede salvar. Respuesta. Nadie puede entrar en la vida eterna si no está suelto de toda culpa y del reato de la pena. Esta absolución general se consigue por el bautismo y por el martirio, por lo que se dice que en el martirio llegan a plenitud todos los sacramentales del bautismo, o sea, la total liberación de la culpa y de la pena. Luego, si muere un catecúmeno con deseo del bautismo, de otra manera no moriría en estado de buenas obras que no se pueden hacer sin la fe que actúan por la caridad, no entra seguidamente en la vida eterna, sino que sufrirá la pena de sus pecados pasados, aunque se salvará, pero como quien pasa a través del fuego, como dice en 1 Corintios 3:15. Objeción tercera. Y también, como anteriormente se ha dicho, el sacramento del bautismo es necesario para la salvación. Ahora bien, necesario es aquello sin lo cual una cosa no puede existir, como se dice en Quinta Metapis. Luego parece que sin el bautismo nadie puede conseguir la salvación. Respuesta. Se dice que el sacramento del bautismo es necesario para la salvación porque el hombre no se puede salvar si no tiene al menos deseo de recibirlo, el cual cuenta para Dios como realizado. Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, artículo 2, parte 3, cuestión 68. Pregunta: ¿puede salvarse alguien sin el bautismo? Solución. Hay que decir, a uno le puede faltar el sacramento del bautismo de dos maneras. Una, de hecho y de propósito, como ocurre a los que no están bautizados y ni quieren bautizarse. Esta actitud en los que tienen uso de razón supone desprecio del sacramento. Por eso, aquellos a quienes les falta el bautismo de esta manera no pueden conseguir la salvación, porque ni sacramental ni intencionalmente se incorporan a Cristo, por quien únicamente viene la salvación. Otra, a uno le puede faltar el sacramento del bautismo de hecho, pero no de propósito, como es el caso de quien desea recibir el bautismo, pero inopinadamente es sorprendido por la muerte antes de recibirlo. Este puede conseguir la salvación sin el bautismo de hecho, por el deseo del bautismo, un deseo que procede de la fe que actúa por la caridad, por la que el hombre es santificado interiormente por Dios, cuyo poder no está limitado a los sacramentos. Por esto dice San Ambrosio a Valentiniano, muerto cuando era todavía catecúmeno: yo perdí al que había de regenerar, pero él no perdió la gracia que había solicitado. El Magisterio de la Iglesia de Dessinger, Inocencio III, 1198 a 1216, numeral 788, Carta Debitum Officie Pontificalis, al obispo Bertoldo o Beltrán de Mens, 28 de agosto de 1206. Nos has comunicado que cierto judío,
puesto en el artículo de la muerte, como se hallara solo entre judíos, se inmergió a sí mismo en el agua diciendo: yo me bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora preguntas si el mismo judío que perseveraba en la devoción de la fe cristiana debe ser bautizado. Respondemos que, como debe haber una distinción entre el bautizante y el bautizado, como se deduce de las palabras del Señor cuando dice a los apóstoles: id y bautizar a todas las naciones en el nombre, etc., confróntese con San Mateo 28:19, el dicho judío debe ser bautizado nuevamente por otro, de tal manera que pueda mostrarse que el bautizado es uno y el que bautiza es otro. Sin embargo, si el susodicho hubiera muerto inmediatamente, hubiera al instante volado a su hogar celestial por virtud de la fe en el sacramento, aunque no por el sacramento de la fe. Página 349. Magisterio de la Iglesia de H. Denzinger, Pío IX, 1846-1878. Encíclica a los obispos de Italia, 10 de agosto de 1863, página 745. Notoria cosa es a nos y a vosotros, que aquellos que sufren ignorancia invencible acerca de nuestra religión, que cuidadosamente guardan la ley natural y los preceptos esculpidos por Dios en sus corazones de todos y están dispuestos a obedecer a Dios y llevan una vida honesta y recta, pueden conseguir la vida eterna por la operación de la virtud de la luz divina. Magisterio de la Iglesia de Denzinger, 3866-3873. Carta del Santo Oficio al Arzobispo de Boston, del 8 de agosto de 1949. La necesidad de la Iglesia para salvación. Páginas 1006 a la 1007. Entre las cosas que la Iglesia siempre ha predicado y no cesa nunca de predicar, se contiene también en aquella infalible sentencia que nos enseña que fuera de la Iglesia no hay salvación. Sin embargo, este dogma debe ser entendido en el sentido en el que lo entiende la misma Iglesia. Nuestro Salvador, en efecto, no ha confiado las cosas que están contenidas en el depósito de la fe para explicación a juicio privado, sino al magisterio eclesiástico. En su infinita misericordia, Dios quiso que de aquellos medios para salvación que sólo por divina institución y no por intrínseca necesidad están ordenados al fin último, en ciertas circunstancias, los efectos necesarios para la salvación puedan ser obtenidos, incluso cuando sean aplicados solo al voto o al deseo. 1524-1543. A su manera, lo mismo debe decirse referente a la Iglesia, puesto que ésta es medio general de salvación, ya que no se pide siempre, para que uno tenga la salvación, que esté realmente incorporado como miembro de la Iglesia, sino que por lo menos se requiere que se adhiera a ella con el voto o el deseo. El Magisterio de la Iglesia. Denzinger, Concilio de Trento, séptima sesión, del 3 de marzo de 1547, Decreto sobre los sacramentos, página 505. Canon 4. Si alguno dijere que los sacramentos de la nueva ley no son necesarios para la salvación, sino superfluos, y que sin ellos o el deseo de ellos los hombres alcanzan de Dios por la sola fe la gracia de la justificación, aun cuando no todos los sacramentos sean necesarios a cada uno, sea anatema. El Magisterio de la Iglesia. Denzinger, Inocencio II, año 1130-1143, numeral 741. Carta Apostólica en Seden, al obispo de Cremona,
del bautismo de deseo, página 327. Al presbítero que, como me indicaste, concluyó su día último sin el agua del bautismo, puesto que perseveró en la fe de la Santa Madre Iglesia y en la confesión del nombre de Cristo, afirmamos sin duda alguna que quedó libre del pecado original y alcanzó el gozo de la vida eterna. Lee en el libro octavo de San Agustín, de Civitate Dei, 13, numeral 7, donde entre otras cosas se lee: invisiblemente se administra un bautismo al que no excluyó el desprecio de la religión, sino el término de la necesidad. Resuelve también el libro del bienaventurado Ambrosio, de Obitu Valentiniani, 51. Pío XII, 1939-1958, número 46, De Mysticis Corporis Christi, o Cuerpo Místico de Cristo, de junio 29 de 1943. Esta común plegaria no olvide, pues, a ningún miembro de este venerable cuerpo. Tampoco olvide a quienes se instruyen en la doctrina cristiana, es decir, a los catecúmenos, para que cuanto antes puedan ser purificados con las aguas del bautismo. También a aquellos que no pertenecen al organismo visible de la Iglesia Católica. Ya desde el comienzo de nuestro pontificado, como bien sabéis, venerables hermanos, nos lo hemos confiado a la celestial tutela y providencia, afirmando solemnemente, a ejemplo del buen pastor, que nada nos preocupa más sino que tengan vida y la tengan con mayor abundancia. Pues aunque por cierto inconscientemente deseo y aspiración están ordenados al cuerpo místico del Redentor, carecen sin embargo de tantos y tan grandes dones y socorros celestiales como solo en la Iglesia Católica es posible gozar. Sexto tema: textos bíblicos. Hechos de los Apóstoles 10:47. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Hebreos 6, del 1 al 2. El progreso en la doctrina y la apostasía. Por lo cual, dejando la doctrina elemental acerca de Cristo, elevémonos a la perfección, no tratando de nuevo los artículos fundamentales que se refieren a la conversión de las obras muertas y a la fe en Dios, a la doctrina de los bautismos, a la imposición de las manos, a la resurrección de los muertos y al juicio eterno. Ahora veamos algunos ejemplos del martirologio romano. En Roma, en el cementerio mayor de la Vía Nomentana, Santa Emerenciana, mártir del siglo IV, que etimológicamente significa la que será recompensada y es de origen latino, según el martirologio romano y la lección del breviario de este día, Santa Emerenciana era hermana de leche de Santa Inés. Eran pues de la misma edad aproximadamente, pero Emerenciana era catecúmena, es decir, cristiana conversa que aún no había recibido el bautismo. 2 días después del martirio de Santa Inés, Santa Emerenciana murió apedreada. Cuando se hallaba orando junto a la tumba de su hermana de leche, en esta forma recibió el bautismo de sangre. San Víctor de Braga, mártir, se celebra el 12 de abril. Según breviarios antiguos en los que se basó Ambrosio de Morales para escribir de este santo, vivió Víctor en el año 308, imperando Galerio. Era natural de Bracara Augusta, la actual Braga de Portugal, y era catecúmeno que esperaba con ansia el bautismo.
Había muy cerca de Braga, junto al actual río Cavedo, un santuario a la diosa Ceres, en el cual se hacían grandes fiestas y sacrificios a la diosa. En una de esas ocasiones pasó Víctor por allí y le convidaron a que participara del sacrificio, ofreciendo incienso al ídolo y coronándolo de flores como hacían todos. No sabemos si lo hicieron según la costumbre o si, sabiendo que era cristiano, quisieron tentarle. Como fuera, Víctor le respondió: vosotros os alegráis con estos ritos festivos, y os parece el ídolo así adornado muy bello y hermoso. Mas yo no solo le juzgo, sino que además le veo feo, vil e inmundo. Fue pronunciar estas palabras cuando varios de los paganos se le fueron encima, le apalearon y atándole le llevaron ante el gobernador. Antes que éste le inquiriese cuál era su delito, Víctor exclamó: soy cristiano y no reverencio a otro Dios que al que venera mi religión. Por esa confesión mandó el gobernador que fuera castigado con hierros candentes. Pero mientras más le atormentaban, más alto gritaba el santo mártir: yo soy cristiano y jamás dejaré de adorar a Jesucristo, mi Dios y Señor. Viendo el gobernador que nada podía hacer para lograr su apostasía, mandóle decapitasen, lo cual hicieron junto al río antes mencionado. Es uno de los ejemplos de bautismo de sangre, en los cuales el martirio sustituye con total acierto el bautismo. Séptimo tema: santos de la Iglesia. San Alfonso María de Ligorio, Teología Moral, libro 6. Mas el bautismo del deseo es una conversión perfecta a Dios por contrición o por amor a Él sobre todas las cosas, con deseo explícito o implícito del verdadero bautismo de agua, del cual toma su lugar en cuanto a la remisión de la culpa, pero no en cuanto a la impresión del carácter bautismal, o a la supresión de toda la deuda debida al castigo. Se llama de viento, flaminis, porque toma lugar bajo el impulso del Espíritu Santo, a quien se le da este nombre, flamen. Ahora bien, es de fide que los hombres se salvan también por el bautismo de deseo, por virtud del canon apostólica del presbítero non bautizato y del Concilio de Trento, sección sexta, capítulo cuarto, donde está dicho que nadie puede salvarse sin el bautismo o su deseo. San Ambrosio, libro de Obitu Valentiniani 51. Os oigo expresar pena porque Valentiniano no recibió el sacramento del bautismo. Decidme, ¿qué más hay en nosotros excepto voluntad y súplica? Mas él, por largo tiempo deseó ser iniciado y expresó su intención de ser bautizado. Sin duda lo recibió porque lo pidió. San Agustín, libro La Ciudad de Dios. No vacilo en colocar al catecúmeno católico que arde en el amor a Dios antes que el hereje bautizado. El centurión Cornelio, antes de su bautismo, fue mejor que Simón el mago, quien había sido bautizado, pues Cornelio, aún antes del bautismo, estaba lleno del Espíritu Santo, mientras que Simón el mago, después del bautismo, estaba hinchado de un espíritu inmundo. San Agustín, 400. Que el bautismo a veces es suplido por el sufrimiento, bautismo de sangre, es apoyado por un argumento de peso que extrae el mismo beato Cipriano. Teniendo en cuenta esto una y otra vez, yo encuentro que no solo el sufrimiento por el nombre de Cristo puede suplir lo que falta por medio del bautismo, sino incluso la fe y la conversión de corazón, bautismo de deseo. Sí, el recurso no puede tenerse para la celebración del misterio del bautismo.
San Roberto Belarmino, libro segundo, capítulo 30. Los buenos catecúmenos son de la Iglesia, aunque por unión interna solamente y no por unión externa. San Bernardo, Tractatus de Baptismo, capítulo segundo, numeral 8, 11:30. Así que creedme, sería difícil para mí apartarme de estos dos pilares, quiero decir de Agustín y Ambrosio. Confieso que, ya sea por error o conocimiento, estoy con ellos, porque creo que un hombre puede salvarse por la sola fe, con tal que desee recibir el sacramento, en un caso cuando la muerte sorprenda el cumplimiento de su deseo religioso, o algún otro poder invencible se interponga en su camino. Posición de los herejes y cismáticos. Estos herejes y cismáticos que se creen más que la Iglesia, que es la multiforme sabiduría de Dios, y tal como dice Efesios 3:10, se creen sabios y son necios, y embaucan los corazones de la gente sencilla, y tal como en Romanos 16, 17, 18 se refiere. Y están desobedeciendo a los siguientes pontífices, que recomiendan las enseñanzas de Santo Tomás de Aquino en su Suma Teológica. León XIII, San Pío X, Benedicto XIV, Pío IX, Benedicto XV, Inocencio VI, Pío XI, Benedicto XIII, Clemente XII, Nicolás V, San Pío V, Clemente XI, Urbano V, Pío XII, Inocencio XII. Es decir, rechazan las enseñanzas del doctor angelical y único santo recomendado en estos 4 documentos pontífices en toda la historia de la Iglesia. Encíclica Aeterni Patris de León XIII, Motu Proprius Doctoris Angelesi de San Pío X, Motu Proprio Montu Pos de Benedicto XV, Encíclica Studiorum Docen de Pío XI. Ahora veamos lo que dice dogmáticamente el Cuarto Concilio de Letrán, capítulo 3, en la necesidad de la misión canónica. Y puesto que algunos, bajo forma de piedad, reivindican para ellos la autoridad de predicar, a todos los que o impedidos o no mandados han tenido la osadía de predicar en público o en privado, sin la autoridad recibida de la Santa Sede Apostólica o del obispo católico del lugar, es decir, el imprimatur. El pontífice Lucio III, en el Concilio de Verona, condena también los errores de las sectas laicales acerca de la autoridad de la jerarquía, y dice, sean ligados con vínculos de excomunión, y si cuanto antes no se arrepintiesen, sean castigados con otra pena competente. El pontífice Eugenio IV, en el Concilio de Florencia, en la bula Cantate Domino, dice lo siguiente: a cuantos consiguientemente sienten de modo diverso y contrario, los condena, reprueba y anatemiza, y proclama que son ajenos al cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Pío IX, Concilio Vaticano, sección 3, capítulo 3, es cátedra. Ahora bien, deben creerse con fe divina y católica todas aquellas cosas que se contienen en la palabra de Dios escrita o tradicional, y son propuestas por la Iglesia para ser creídas como divinamente reveladas, ora por solemne juicio, ora por su ordinario y universal magisterio. Se atreven a contradecir a San Agustín, cuya autoridad en sus enseñanzas están respaldadas por los siguientes documentos y pontífices. Celestino I, Carta Apostolicis Verba a los obispos de la Galia. Gelasio I, Decretum Gelasianum,
o carta decretal sobre el reconocimiento y no reconocimiento de los libros. Hormisdas, carta Sicur Rationi, Concilio de Valence y el Pontífice León IV, la predestinación. Y si algún contagio nuevo se esfuerza en envenenar no ya una pequeña parte de la iglesia, sino toda la iglesia entera a la vez, incluso entonces su gran cuidado será apegarse a la antigüedad, que evidentemente no puede ya ser seducida por ninguna mentirosa novedad. San Vicente de Lerins, doctor de la iglesia. Este video sobre los bautismos de agua, de sangre y de deseo fue realizado con el imprimatur y las bendiciones de los siguientes obispos: Monseñor Gary Alarcón Segada de Bolivia y Monseñor Julio Edmundo Aonzo de Argentina. Mensaje para nuestros queridos fieles Juan Paulo y Carlos Alberto. Es importante que como fieles católicos, y en esa labor tan grande que están haciendo de comunicar la doctrina católica, no solamente para sus países, sino para los países de Latinoamérica y del mundo, han hecho un trabajo magnífico, que lo hemos revisado con Monseñor Julio Aonzo, el obispo de la Argentina, católico tradicionalista, y el que les habla Monseñor Gary Gonzalo de Bolivia. Los felicitamos y les damos públicamente la autorización a ustedes dos, coadjutores de los obispos de la Argentina y de Bolivia, para que sigan adelante en su labor apostólica de catequesis, siempre contando con la autorización y la bendición de estos dos obispos, que los bendicen a ustedes y les animan a que sigan trabajando en defensa de nuestra santa doctrina y de la Santa Iglesia Católica. Si te gustó el video, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para que sigas recibiendo conocimiento de la verdadera doctrina católica, apostólica, romana, tradicionalista y sedevacantista. Gracias. Este canal apoya incondicionalmente el canal de YouTube Cristero Católico.